Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Andrés Fernández. Yo soy el coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y soy docente de la Escuela de Historia. Y para mí es un gusto darles la bienvenida a todas y todos a esta presentación que tenemos el día de hoy del informe Análisis Comparativo de Planes de Gobierno, Propuestas contra las Discriminaciones y Reconocimiento Étnico-Raciales, Pluriculturalidad y Multietnicidad en las elecciones nacionales del 2026, a cargo del doctor Guillermo Navarro Alvarado y la licenciada Kisha Méndez Rodríguez. Esta es una actividad organizada por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe en colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. La Cátedra de Estudios de África y el Caribe es un espacio académico dedicado a la investigación y la divulgación sobre las realidades históricas y contemporáneas de África, el Caribe y sus diásporas, con especial atención en Centroamérica, en el Caribe y en Costa Rica. Y una parte central de nuestra labor ha sido la de precisamente tender puentes para el conocimiento, entre el conocimiento académico y la sociedad costarricense, promoviendo este tipo de espacios de reflexión, de diálogo y discusión pública sobre temas que no solo son históricos o culturales, sino que también son profundamente políticos y democráticos. En ese sentido, la presentación de este informe adquiere una relevancia particular en el contexto electoral que atraviesa el país y, por lo tanto, discutir la diversidad en democracia no es un tema meramente accesorio ni un asunto que puede ser postergado o tratarse de manera superficial, sino que implica preguntarnos de forma concreta cómo se reconocen o se omiten en las propuestas políticas las desigualdades basadas en la etnicidad y las clasificaciones étnico-raciales y qué respuestas ofrecen los partidos políticos frente a formas persistentes de racismo, de discriminación y otras formas conexas de intolerancia. Hablar de democracia desde la diversidad supone reconocer que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que en una democracia sólida requiere no solo igualdad formal, sino también acciones concretas, políticas, públicas y compromisos claros frente a las desigualdades históricas y estructurales que han marcado a amplios sectores de la población. Por eso es deber de esta casa de estudios siempre contribuir no solo a la construcción de un país más justo e inclusivo, sino también a la defensa y promoción de los derechos humanos desde una mirada crítica, informada y comprometida con la transformación social. Esta mañana contamos con un panel integrado por 3 personas, a quienes me permito presentar a continuación. En primer lugar, tendremos la presentación del informe a cargo de las personas autoras, el doctor Guillermo Navarro Alvarado y la licenciada Kisha Méndez Rodríguez. El doctor Guillermo Navarro Alvarado es doctor en estudios étnicos y africanos por la Universidad Federal de Bahía y bachiller en sociología por la Universidad de Costa Rica. Fue coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Y además es docente de la escuela y el posgrado en sociología. Sus campos de investigación incluyen las formas de racialización, la historia del panafricanismo, las migraciones en tránsito por Centroamérica, las migraciones africanas contemporáneas en América Latina, los corredores y regímenes migratorios, así como las relaciones étnico-raciales. Por su parte, la licenciada Kisha Méndez Rodríguez es licenciada en Historia por la Universidad de Costa Rica, es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y además es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Sus principales líneas de investigación se centran en la migración, la intersección entre género y migración, la protección social y las políticas familiares. Y posteriormente contaremos con los comentarios de la señora Priscila Scott Zúñiga, quien es activista afrodescendiente y relacionista pública de la Universidad Autónoma de Centroamérica, con especialidad en organización y dirección de eventos. Es embajadora del Estado de la Diáspora Africana, consultora para asuntos de la afrodescendencia en la UNESCO, mentora del Programa Internacional de Liderazgo Juvenil Afrodescendiente, directiva y fundadora de la Red Profesional Afro, miembro fundadora de la Coalición Global por la Justicia Racial y por las Reparaciones y parte de la directiva del Frente de Mujeres Afropolíticas. Actualmente forma parte de la Dirección Ejecutiva
del Centro de Mujeres Afrocostarricenses y fue directora de despacho de la Vicepresidencia de la República de EPSI Campbell, donde también se desempeñó como asesora en asuntos de la población afrodescendiente. Y finalmente, al final de la presentación, vamos a abrir un espacio para comentarios e intervenciones del público. Sin más que agradecer, sin más que agregar, les agradecemos su presencia y vamos a dar inicio a la actividad con Guillermo y con Kisha. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Para comenzar el informe, primero indicarles que el informe se encuentra de acceso libre, gratuito, en la biblioteca digital de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Hoy vamos a tocar algunas temáticas, pero les invitamos a leer el informe, a consultarlo, a ampliarlo en el plano del contexto del proceso democrático, que también es un proceso de discusión de los retos que tiene la sociedad costarricense hacia los próximos 4 años y el futuro que nos toca precisamente construir. El esfuerzo de este informe es precisamente informar, visibilizar e invitar al electorado, al público en general y a las diversas agrupaciones políticas a discutir, incorporar, reflexionar sobre los retos, necesidades y derechos de las poblaciones étnicamente diversas, permitiendo cumplir precisamente las deudas históricas a estas poblaciones y el debido reconocimiento en el marco de la República y la democracia costarricense. Siempre es importante recordar que la democracia es también el proceso electoral, pero también es la construcción de una sociedad inclusiva y que esa sociedad inclusiva ha sido históricamente marcada por formas de desigualdad e inequidad y que es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas construir esa equidad a lo largo de las diferentes instituciones, vida cotidiana, prácticas sociales, etcétera. Los objetivos de este informe precisamente son analizar los planes de gobierno específicamente, explorar las dimensiones y las propuestas y la inclusión y la visibilización de poblaciones étnicamente diversas, ¿verdad? Llamamos poblaciones étnicamente diversas porque, como ustedes sabrán, el Estado-Nación costarricense se construyó sobre una idea específica de una población homogénea, negando históricamente las diversidades que han conformado históricamente al propio Estado-Nación, y por eso precisamente tenemos que hacer esfuerzos para remarcar la diversidad, para visibilizar la presencia, la agencia y las necesidades de estas poblaciones. Y se realizaron bajo los marcos y compromisos internacionales y nacionales que ha adquirido Costa Rica. En el caso particular de los pueblos de la población afrodescendiente, este examen se tomó en consideración tomando como base los retos planteados por el primer decenio internacional para los afrodescendientes 2015-2024 y el segundo decenio internacional de los afrodescendientes 2025-2034, aprobado en diciembre del 2024 como iniciativa de las Naciones Unidas. Estos examinan específicamente propuestas vinculadas con la justicia, con el desarrollo y con el reconocimiento. En tanto, dentro de estos 3 ejes se buscaba verificar la presencia de propuestas con políticas sobre política social, política económica y política cultural. En el caso del examen de los pueblos indígenas, se realizó tomando como base los desafíos proyectados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que además incorpora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Quisiera priorizar algunos de los elementos sobre este examen general, ¿verdad? Que básicamente lo realizamos bajo el principio de reconocimiento, contemplando si estas propuestas específicas contemplaban o concretaban elementos sobre derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, dada la coyuntura y dada la estructura de desigualdad, de inequidad y de deuda histórica, no solo en Costa Rica, sino también en América Latina. En ese sentido, se verificó la proposición de políticas y en el caso particular de
las personas afrodescendientes de acciones afirmativas, entendemos acciones afirmativas como parte de los instrumentos políticos que se encuentran en Costa Rica a partir de 2001 en la ley 10001, acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes, en las cuales se busca asegurar su acceso al empleo, la educación, la salud y la discusión cultural. En ese sentido, se verificó las políticas en temas como educación, salud, vivienda, desarrollo económico, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, acceso a la justicia, participación política, garantía de derechos humanos y libertades individuales, reconocimiento histórico, así como propuestas basadas en la prevención, eliminación y sanción del racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. En el caso particular de los pueblos indígenas, también se realizó dentro de este informe un espacio dedicado a los derechos territoriales. En el tanto, nosotros como parte del contexto que nos tiene acá, Costa Rica es uno de los únicos 3 países en América Latina que no tiene un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y es uno de los únicos 4 países en América Latina que no tiene un reconocimiento constitucional de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Según informes de la CEPAL, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 43,2% de las tierras en Costa Rica legalmente reconocidas indígenas están actualmente ocupadas por no indígenas. Esto nos lleva además a un contexto donde hay una vulneración de la protección y la salvaguarda de los derechos humanos por los asesinatos a los líderes indígenas entre el 2015 y el 2020, así como el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la propuesta también evalúa si existen políticas concretas sobre 2 elementos, uno más general, que es el reconocimiento de los derechos territoriales, y uno mucho más específico, que es si existen políticas o acciones en términos de demarcación, titulación y regulación de los derechos territoriales. En cuanto al primer módulo, quisiera mencionar que nosotros nos abocamos también a estos estudios sobre la CEPAL, el Fondo Nacional para las Poblaciones y FILAC, para demostrar la vinculación contundente que existe entre los patrones históricos de vulneración de los derechos y la desigualdad socioeconómica. En tanto, esto afecta desde elementos más básicos como el acceso a servicios, por ejemplo, vivienda, salud, educación, saneamiento, agua, hasta procesos más complejos como acceso a la justicia, como también derechos y participación política, entre otros. En tanto, entendemos que el racismo es un eje estructural y particularidad de la desigualdad, no solo en Costa Rica, sino también en América Latina, y que si bien el Estado ha conocido y reconoce históricamente los procesos que no se han concretado, sigue siendo una deuda histórica sin saldar para los pueblos indígenas y la población afro-costarricense. En este modo, entrando ya un poco más a los resultados planteados, quisiera mencionar que, en primer lugar, solo 9 de los 20 partidos políticos reconocen o mencionan las palabras multietnicidad, pluriculturalidad y diversidad cultural, palabras centrales para poder conceptualizar la nación y además poder generar políticas públicas, ¿verdad? Entonces no existe un reconocimiento únicamente en 9 partidos políticos sobre esta conceptualización de la nación. En cuanto a los partidos que sí mencionan estos elementos de multietnicidad, pluriculturalidad y diversidad cultural, se encuentra el partido Avanza, Centro Democrático y Social, Coalición Agenda Ciudadana, el Partido de la Clase Trabajadora, el Frente Amplio, Integración Nacional, Nueva Generación, Nueva República, Pueblo Soberano, Progreso Social Democrático y Unidad Social Cristiana. Quienes no lo plantean: Alianza Costa Rica Primero, Aquí Costa Rica Manda, Esperanza Nacional, Esperanza y Libertad, Justicia Social Costarricense, el Partido Liberación Nacional, el Liberal Progresista, Unidos Podemos y Unión Costarricense Democrática. Además de esto, es importante mencionar que sí existe, por lo menos en los 20 partidos, en los 20 planes de gobierno, que se mencione a alguno de los grupos étnicos que habitan en el país.
Si bien en términos de proporción es importante indicar que la mención de los pueblos indígenas lidera las veces que se indican en los programas de gobierno, esos se mencionan en su mayoría como pueblos indígenas o como población indígena. Sin embargo, debemos de particularizar que esto no involucra que se realice una mención particular o propuestas en particular sobre los pueblos, por ejemplo, Cabecar, Bribri, Nove, Buglé, Malecu, Chorotega, Huetar, ni tampoco se hace referencia o se elaboran políticas públicas particulares para estos pueblos. En cuanto a la población afrocostarricense, se menciona como afrocostarricense o afrodescendiente en los programas políticos y se trata del segundo y el único otro grupo étnico mencionado. Justamente se mencionan 11, como lo podemos ver, de los 20 programas de gobierno, siendo una proporción del 37%. Siguiente. Gracias. Es importante mencionar, y esto es un elemento exploratorio que se realizó en este análisis, no se menciona ningún otro grupo étnico y no se hace ni referencia ni se gestionan políticas públicas ni acciones afirmativas para población sino-descendiente. Otro elemento particular es que en cuanto a las propuestas de políticas para la prevención, eliminación y sanción de manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, únicamente 6 partidos políticos, 6 planes de gobierno elaboran sus propuestas en esta materia. El resto no lo elaboran como un problema social, tampoco elaboran un diagnóstico y mucho menos elaboran una propuesta en esta materia. En cuanto a los planes que abordan componentes directamente relacionados a la desigualdad basada en la etnicidad o la clasificación étnico-racial, únicamente 9 lo abordan directamente y 11 no lo abordan del todo. Nuevamente, haciendo un desglose de cuáles planes de gobierno lo abordan, se encuentra aquí Costa Rica Manda, Centro Democrático y Social, Coalición Agenda Ciudadana, el Partido de la Clase Trabajadora, Esperanza Nacional, Esperanza y Libertad, el Frente Amplio, Liberación Nacional y Nueva República. Ahora para abordar directamente y específicamente las propuestas orientadas a población afrodescendiente, en términos generales, las propuestas dentro de los partidos que se mencionan son integrales, principalmente se orientan al desarrollo social y al desarrollo cultural, en menor medida se orientan al desarrollo económico. Sí, hay que remarcar que los planteamientos en torno a la población afrodescendiente continúan de alguna forma orientados por una visión culturalista de la población afrodescendiente, ¿verdad? Y en menor medida por una visión, vamos a decir, ciudadana en términos de la necesidad de derechos sociales, culturales, políticos y derechos económicos, ¿verdad? Las propuestas para la población afrodescendiente en los planes de gobierno abordan temas específicos como acceso a la educación primaria y secundaria, salud, garantía del goce de derechos y libertades individuales, participación política, reconocimiento histórico, prevención, eliminación y sanción a manifestaciones del racismo. Pero no se encuentran políticas específicas orientadas al acceso de vivienda, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y acceso a la justicia. Como ustedes pueden ver aquí, son esos 3 elementos, acceso a la vivienda, desarrollo a pequeña y mediana empresa y acceso a la justicia, las que están completamente ausentes de todos los planes de gobierno. En términos de las propuestas y acciones afirmativas, la respuesta del conjunto de los planes de gobierno es negativa. Solo un plan de gobierno propone una acción afirmativa o acciones afirmativas en torno a educación, ¿verdad? Y la gran mayoría del 19 de los 20 planes no proponen ningún planteamiento sobre acciones afirmativas. Ya discutiendo un poco más las propuestas políticas en torno al desarrollo de los pueblos indígenas,
podemos observar que las propuestas son en gran medida más integrales, ¿verdad? Aquí sí se desarrollan los tres ejes principales: el desarrollo social, el desarrollo cultural y el desarrollo económico. Uno de los puntos centrales, como bien había mencionado Kisha, es que en las políticas planteadas para pueblos indígenas no se particulariza o menciona específicamente un pueblo indígena, sino que se tiende a homogenizar y utilizar o población indígena o pueblos indígenas, o solo se utilizan los planes de gobierno indígenas, ¿verdad? Que eso también es un reto para los planes. En estos términos, entre las políticas propuestas específicas, se cubren 9 áreas consultadas, en los 9 planes de gobierno se cubren la mayoría de áreas: educación primaria y secundaria, salud, vivienda, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, acceso a la justicia, garantía del goce de derechos humanos y libertades individuales, participación política, reconocimiento histórico, prevención y eliminación y sanción a las manifestaciones de racismo, y los elementos que tienen menor atención son el acceso a la educación primaria y secundaria, salud y garantía del goce de derechos humanos y libertades individuales, como ustedes pueden ver. En términos de, de acceso o planteamiento de acciones afirmativas, en el caso de la población o de los pueblos indígenas, son 3 partidos políticos o 3 planes de gobierno que plantean acceso a acciones afirmativas, principalmente orientadas a educación, ¿verdad? Los 3 partidos que plantean son el Frente Amplio, Liberación Nacional y Progreso Social Democrático. Este es un punto muy interesante comparativamente con los planteamientos de las elecciones pasadas. El informe de las elecciones pasadas también lo pueden consultar en la biblioteca digital de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Pero en el caso particular de estas elecciones se aumentan las propuestas en términos de derechos territoriales para pueblos indígenas. En esta perspectiva, 9 de los planes de gobierno proponen demarcación, titulación y regulación de derechos territoriales indígenas, y 7 el reconocimiento de derechos territoriales de pueblos indígenas. Estas dos dimensiones de reconocimiento pueden compartirse en un mismo plan de gobierno, y 11 no proponen, que es un poquito más de la mitad, no proponen ninguna política en estos términos. Los partidos que plantean reconocimiento de los derechos territoriales son de la clase trabajadora, el Frente Amplio, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Nueva República, Pueblo Soberano y Progreso Social Demócrata. Y los que plantean o proponen demarcación, titulación y o regulación de derechos territoriales son de la clase trabajadora, el Frente Amplio, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Nueva República, Nueva Generación, Pueblo Soberano, Progreso Social Demócrata y Unión Costarricense Democrática. Los que no proponen son Alianza Costa Rica Primero, Aquí Costa Rica Manda, Avanza, Centro Democrático, Coalición Agenda Ciudadana, Esperanza Nacional, Esperanza y Libertad, Justicia Social Costarricense, Unidad Social Cristiana y Unidos Podemos. Aquí quizá un punto importante a remarcar es que los planes de gobierno siempre en todas las elecciones son muy heterogéneos, ¿verdad? Hay algunos que son muy amplios, que desarrollan diagnósticos de la situación social, económica y política del país, otros saltan directamente a propuestas, otros plantean metas, otros plantean medidas, pero en el marco de todos esos elementos, solo estos partidos políticos proponen directamente alguna de estas medidas. Bueno, y en relación con la relación entre las propuestas, pueblos indígenas y población afrodescendiente, uniéndome a lo que decía Guillermo, también es importante ver que en los planes heterogéneos analizados, los 20 planes de gobierno, hay planes que sí tienen una sección específica para la atención y la formulación de programas, y hay otros que únicamente incluyen 1 o 2 líneas dentro de remarcar el tema de trabajo, remarcar el tema cultural, ¿verdad? Entonces sí hay una heterogeneidad importante. Justamente esta heterogeneidad también se visualiza en que los planes de
gobierno, los 20 planes de gobierno, plantean más cantidad de políticas y de propuestas dirigidas a pueblos indígenas y de menor forma a población afrodescendiente. Justamente, comparativamente, solo 6 de los planes de gobierno tienen o abordan directamente una política para población afrodescendiente, en contraposición con 16 planes de gobierno que sí lo hacen para pueblos indígenas. Y cabe destacar, como fue antes mencionado, que no existe ninguna propuesta para población china o sinodescendiente. Asimismo, es importante también remarcar que las propuestas dirigidas a pueblos indígenas tienden a ser más integrales, en sentido tal que abarcan elementos vinculados con temas sociales, económicos, culturales y territoriales. En relación con las propuestas, aquí podemos ver el gráfico de cómo se maneja la relación entre las propuestas, entre desarrollo social, desarrollo cultural y desarrollo económico entre población afrodescendiente y pueblos indígenas. Es importante mencionar que se hizo este gráfico en torno a cuáles son los partidos políticos que tienen un abordaje integral y un promedio acumulado de propuestas más representativas. En ese sentido, podemos ver que anaranjado se encuentra población afrodescendiente y en gris se encuentra pueblos indígenas. En ese sentido, son los partidos políticos Centro Democrático Social, Coalición Agenda Ciudadana, el Frente Amplio, Justicia Social Costarricense, Nueva República y Pueblo Soberano los que tienen propuestas dirigidas a pueblos indígenas y a afrodescendientes. El resto de partidos políticos que se visualizan ahí únicamente lo tienen hacia pueblos indígenas. Sumando el conjunto de propuestas que se encuentran tanto dirigidas a pueblos indígenas como población afrodescendiente, se puede visualizar aquí que en su conjunto son los partidos Frente Amplio, Nueva República, Coalición Agenda Ciudadana, el Partido Liberación Nacional y el Partido Pueblo Soberano y Social Democrático los que tienen mayor volumen de propuestas. Sin embargo, se prioriza y se enfatiza en que eso no quiere decir que haya una proporcionalidad entre ambas. Por ejemplo, el Partido Liberación Nacional, que es un caso interesante, únicamente tiene propuestas dirigidas hacia pueblos indígenas y no hacia población afrodescendiente. Siguiendo esta perspectiva, es importante mencionar que los planes de gobierno que elaboran políticas públicas a pueblos indígenas lo hacen en el sentido de acceso a la justicia, el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa y también el acceso a la vivienda. Hay áreas como reconocimiento histórico, social, estadístico, participación política, goce de derechos humanos y libertades individuales y salud que también lo hacen hacia ese grupo poblacional, mientras que las propuestas dirigidas hacia la población afrodescendiente se concentran básicamente en el reconocimiento histórico, social y estadístico. Yo quisiera también terminar indicando algo que quizás no mencioné en el momento y es exactamente qué fue lo que nosotros realizamos y cuál no fue el objetivo, digamos, de este análisis. Este análisis lo que hizo fue traducir las propuestas concretas en el marco de las categorías y las necesidades previamente aprobadas que realizamos en torno a la legislación en los compromisos internacionales y nacionales. Esto no significa que se pudieron abarcar la totalidad de las diversidades étnicas del país y que tampoco se pudo priorizar en cada uno de los retos, desafíos, vacíos y deudas históricas que se tienen actualmente. Esto implica, en este caso, una visión general que no asume de alguna forma las realidades comunitarias particulares y los contextos históricos. En ese sentido, el sentido fue únicamente de resumir, documentar, comparar y verificar. Entonces, es un instrumento que aprecia los planes de gobierno en el marco de los instrumentos de política nacional e internacional para la formulación de políticas públicas y sus diagnósticos. A manera de conclusión, quizá podemos puntualizar algunos elementos que van más allá de la documentación y las diferencias entre los planes de gobierno. Primero, un punto que yo creo que es importantísimo es que las problemáticas relacionadas al racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia son poco reconocidas por el conjunto de planes del gobierno,
lo que evidencia una ausencia de atención y de formulación de políticas públicas para su prevención, eliminación y sanción. Esto a pesar de que Costa Rica es firmante de la mayoría de los tratados internacionales en esta materia, ¿verdad? Que se supone se deberían de traducir en políticas públicas específicas, ¿verdad? O prácticas, medidas institucionales. El segundo punto es que las agendas y necesidades afrodescendientes continúan siendo invisibilizadas y en gran medida ignoradas por el conjunto de los planes de gobierno. En ellos subsiste una visión culturalista y a veces mercantilista de la población afrodescendiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mercantilista? Que está orientada mucho al turismo, ¿verdad? O a la cultura como un bien turístico, etcétera. Esto se complementa con el poco reconocimiento de sus necesidades, problemáticas o desafíos, ¿verdad? Tal vez Priscila ahora va a ampliar un poco, pero la agenda afrodescendiente tiene elementos muy específicos que también hicimos ese ejercicio de análisis, ¿verdad? Que tienen que ver con agendas actuales, que tienen que ver con tecnología, etcétera, y que no encontramos evidencia de una política orientada en esos elementos específicos. Otro punto es que el instrumento de acciones afirmativas empleado en el continente y en América Latina, un instrumento bastante aceptado para la reducción de desigualdades étnico-raciales, está ausente en la mayoría de los planes de gobierno, ¿verdad? Ese es otro punto que hay que remarcar. Ningún plan de gobierno menciona a la población sino-descendiente ni a ningún otro grupo étnico en el país. Ese es otro punto que es importante remarcar. Pensando en que el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿verdad?, precisamente reconoce al país como un país, una república pluriétnica y multicultural, ¿verdad? Entonces, se supone que las orientaciones de las políticas deberían incorporar esa dimensión. Otro punto que llama la atención es que en general el turismo es uno de los principales ejes temáticos del desarrollo económico de ambas poblaciones, pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? No hay una pluralización o una multidimensionalidad del desarrollo económico de estas poblaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con muchísimos elementos, no solo con el turismo. La atención general a la población afrodescendiente en general es muy limitada, aunque se reconoce, no se desarrollan ni plantean políticas que permitan una mayor movilidad social, o sea, orientadas a la movilidad social de estas poblaciones. Sí es de destacar que 9 de los planes de gobierno plantean explícitamente la necesidad de reconocimiento y efectivización de derechos territoriales de los pueblos indígenas. Otro punto específico es que el abordaje de poblaciones específicas en torno a género, raza, etnicidad, edad, juventudes, discapacidades, migración, suelen reunirse en párrafos que referencian a estas poblaciones, pero se adoptan enfoques diferenciales. Con excepción del abordaje mujeres indígenas y rurales, no se adoptan enfoques interseccionales en el conjunto de los planes, mucho menos en el abordaje de población afrodescendiente que se trabaja en términos homogéneos, ¿verdad? Un punto relevante que se analizó de la lectura de los planes es que temáticas específicas como la relación entre violencia política racista y machista, justicia climática, cambio climático, poblaciones étnicas, tecnología y sesgos raciales no se identificaron en los planes de gobiernos. Estos temas son centrales en la agenda social de los movimientos afrodescendientes e indígenas a nivel internacional y regional. Y por último, un punto que también es importante remarcar es que solo hay una referencia directa a pueblo tribal afrodescendiente en los planes de gobierno, específicamente en el plan de gobierno de Nueva República, en donde se plantea una medida política de reconocimiento de derechos territoriales para esta población, pero solo en ese plan de gobierno. Muchas gracias y bueno, le paso la palabra a Priscila para su comentario. Muchísimas. Nada más, antes, ahí está la página web, ¿verdad?, para acceder. Entran aquí a Biblioteca Digital y ahí van a encontrar el informe de estas elecciones y el informe de las elecciones anteriores. Bueno, muchísimas gracias primero a la cátedra por este esfuerzo, este análisis en torno a los planes de gobierno y esta perspectiva étnico-racial y discriminación racial y todas las formas conexas de intolerancia.
lo primero que yo tengo que decir es que no voy a hacer un análisis sobre el análisis porque eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero sí hacer una serie de comentarios que abren el debate y la conversación en torno a lo que sí dice, lo que no dice, ¿verdad? Y lo que realmente pues nos trae acá, ¿verdad? Que es cómo nos estamos viendo nosotras y nosotros, la población afrodescendiente, la población indígena, dentro o no de los planes de gobierno, porque precisamente así como lo mencionaban en el análisis, menos de la mitad de los planes de gobierno mencionan siquiera la palabra afrodescendiente. O sea, ya esto hace una alerta y es esta, que simplemente los partidos políticos no tomaron en consideración a la población afrodescendiente para realizar las propuestas de gobierno en torno a población afrodescendiente, población indígena también, porque entonces todo este enfoque que debería de ser dentro de todo el plan de gobierno como tal, o sea, no es únicamente mercantilizar la palabra afrodescendiente en torno a cultura, en torno a turismo, sino en torno a todos los demás ejes, en torno a vivienda, en torno a salud y muchísimos otros temas que también se mencionan ahí. Precisamente algo que a mí me parece súper interesante es que solamente un plan de gobierno hable precisamente de pueblos tribales como tal, que es algo que durante los últimos 4 años la población afrodescendiente ha estado ahí dando la lucha en torno a esto. Y bueno, y hoy en medio de un mundo globalizado de tecnologías, que no se hable de sesgos raciales en términos de inteligencia artificial, tecnologías, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces nos estamos quedando con una visión únicamente, así como lo decían, mercantilista de utilizar la cultura para hablar de turismo, porque no estamos hablando únicamente, por ejemplo, de que población afrodescendiente es de Limón, porque entonces también ahí posicionamos también estereotipos raciales en términos de que población afrodescendiente únicamente está en Limón, porque no podemos hablar del turismo en términos de afrodescendientes, porque ¿qué significa eso? ¿A dónde van a llevar a las personas turistas para que conozcan de la cultura afrodescendiente? O sea, es que no es como este tipo de cosas que deberían de estar en los planes de gobierno. Lo que sí quiero decir es que vamos a ver, hablar del racismo, la discriminación racial no es una cuestión de moda, de la cual simplemente tengamos que hablar porque alguien lo está diciendo, o sea, es algo que precisamente está inmerso porque somos una sociedad racista y entonces pasa porque esto permea también planes de gobierno y entonces nos deja por fuera, tomando en consideración que no se ponen a las personas afrodescendientes para decir cuáles son las necesidades, cuáles son las dolencias, de qué deberíamos de estar hablando, porque el hacer un plan de gobierno es sentarse también con las personas de las comunidades, de las poblaciones, para preguntarles, consultarles cuáles son las dolencias, para entonces a partir de ahí poder decir, esta es una necesidad, esto es lo que se necesita plantear, y lastimosamente no se está haciendo. Realmente espero no ser muy crítica, ¿verdad? Y que luego más bien se censure lo que estoy diciendo, pero bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Porque lastimosamente es algo que duele, que así como se plantea, ¿verdad? Que menos de la mitad de los planes de gobierno nos tomen en serio realmente como población afrodescendiente, que también somos costarricenses, porque entonces esto lo que dice es que el artículo 1, donde se dice que Costa Rica es una nación multiétnica y pluricultural, entonces quedó únicamente ahí como pintado, sin realmente profundizar en que los y las costarricenses también tienen un componente de personas afrodescendientes, poblaciones indígenas y latino-descendiente también, que como lo mencionaban, no son personas sujetas de los planes de gobierno, o sea que no somos personas sujetas de que realmente se tome en consideración en políticas públicas, para poder entonces decir, esto es lo que necesitamos hacer con las comunidades, con las poblaciones y con lo demás. Y realmente tampoco es que los partidos políticos y las candidatas necesiten inventarse absolutamente nada, porque ya hay
convenios internacionales a los cuales Costa Rica está adscrita, así como ustedes lo mencionaban, está el primer y segundo decenio internacional de los afrodescendientes, la Agenda 2030, el consenso de Montevideo y así por decir un montón de convenios internacionales en los cuales no es que hay que venir a inventar nada, simplemente es mirar dónde hay esas deudas en términos de lo que se ha propuesto a nivel internacional, que también es vinculante a los y las costarricenses afrodescendientes, y entonces decir por aquí es por donde deberíamos ir tomando en consideración a la población afrodescendiente. Además de esto, vamos a ver, quiero decir que me apena demasiado también en términos de que no se hable de acciones afirmativas, que solamente un partido político lo mencione, porque entonces estamos hablando de que mencionamos únicamente población afrodescendiente, simplemente por mencionarla, por no decir, la dejamos de mencionar, pero cuando tenemos que aterrizar en términos de decir qué es lo que vamos a hacer, y cómo tal vez lo vamos a hacer, únicamente un partido político se dio a la tarea de decir, lo voy a dejar planteado acá, en términos de, creo que es educación, ¿verdad? Acción afirmativa en términos de educación. Y entonces, bueno, eso también deja un sinsabor realmente increíble, porque entonces todas las demás cosas que nos duelen en términos de la educación, de la salud, de acceso a vivienda y todas las demás brechas de desigualdad en las cuales inclusive no hay una relación interseccional mencionadas a nosotras las mujeres afrodescendientes, que finalmente somos a las que siempre todo nos duele más, y más comenzando si somos inclusive mujeres rurales, porque no es lo mismo una Priscila en el GAM que una Priscila en Talamanca, que una Priscila allá en Guanacaste, en Punta Arenas, una persona afrodescendiente costera. Entonces, esa interseccionalidad que tampoco está sujeta de los planes de gobierno y donde tampoco nos vemos reflejadas y reflejados. Y bueno, ahí en las conclusiones precisamente Guillermo hablaba de que no se tocan temas, por ejemplo, de justicia climática, y que realmente también esto es súper preocupante en términos de, entonces, ¿qué es de lo que sí quieren trabajar con nosotras y nosotros? Porque teníamos comisionados presidenciales para asuntos de la afrodescendencia que al menos velaban por que realmente hubiese un cumplimiento dentro de la institucionalidad pública, de que realmente las cosas estén pasando, de que se construya política pública con perspectiva afrodescendiente. Si sinceramente dentro de los planes de gobierno esto no existe, entonces ¿cuál es el panorama para los futuros gobiernos? O sea, ¿cuál es la gobernabilidad con o sin la población afrodescendiente? Realmente, ¿cómo se espera construir si dentro de los mínimos programáticos, porque finalmente esos son los planes de gobierno, mínimos programáticos que se supone que los y las candidatas tienen en términos inclusive de qué es lo que van a proponer como mínimo para hacia ahí avanzar? Y si desde ahí no estamos, entonces a mí me preocupa que cuál es esa construcción con nosotras y nosotros que vamos a tener en los próximos 4 años, independientemente del gobierno que llegue, porque si no están dentro de estos mínimos programáticos, entonces, ¿qué es lo que nos espera? Y aquí es donde inclusive quiero hacer un llamado a la comunidad afrodescendiente, a que no podemos quedarnos esperando a que nos llamen. Necesitamos levantarnos y estar encima de las instituciones, encima de los partidos políticos, y es importante tener una participación política, aunque realmente sea tal vez un poco aburrido, cansado, pero finalmente es la forma de que se esté en el poder, o sea, por medio de los partidos políticos, y estando ahí es donde se puede construir y donde se puede decir esto hace falta, esto no, y aún así, como una mujer afropolítica les puedo decir, igual se nos invisibiliza, pero hay que estar ahí para que luego no se diga, no se dijo, no se levantó la mano, ¿verdad? O sea, eso es importante, y con las instituciones públicas estar detrás de esa construcción de política pública, y qué se está haciendo y qué no se está haciendo, cuáles son los avances, solicitar esa rendición de cuenta de lo que se hace en las instituciones, con esa perspectiva afrodescendiente, y que no sea meramente para una consulta, porque entonces tampoco se vale que nos llamen únicamente para querer validar un documento. O sea, tenemos que estar ahí en la construcción para que tenga una perspectiva afrodescendiente, y no finalmente
como se ha dicho reiterativamente, lo he dicho yo, se mercantilice la palabra afrodescendiente únicamente como un mero objeto, como que si no fuéramos realmente personas sujetas de derecho de una nación que es multiétnica y pluricultural. Entonces, bueno, yo creo que por ahí puedo dejarlo yo para que entonces a partir de aquí abramos las consultas, comentarios de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Primero, me gustaría que le demos un aplauso a los autores y a la comentarista por la participación el día de hoy. Vamos a abrir el espacio a consultas, a preguntas. Simplemente quiero recordarles y pedirles que por favor tomemos en cuenta que estamos en una institución pública y por lo tanto tenemos la prohibición de favorecer alguna candidatura, algún partido político. La información que hemos presentado hoy es información técnica que se ha construido a partir de información pública que se encuentra ahí, ¿verdad? Son los planes de gobierno que se han analizado, se han comparado y por lo tanto muy amablemente solicitamos que las preguntas o los comentarios se mantengan dentro de esa misma lógica. Entonces, bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. Bueno, tal vez pregunta no, sino más bien comentario. Mi nombre es Natalie Cook, directora de AfroLeaders Costa Rica y coordinadora de la Red de Abogados Afrodescendientes de Costa Rica. Y bueno, felicitar a la cátedra por el espacio, a los investigadores por su análisis, a Priscila por sus comentarios, colega de la comunidad, y tal vez algunas precisiones. La ley que cobija a los afrodescendientes es la ley 10.120. Inicialmente estaba bajo el numeral 10.001, luego pasó a la 10.120, ¿verdad? Como para ajustar ahí el análisis, que lo encuentro muy rico, de mucho valor. Segundo, cuando hacían el abordaje inicial decían que para analizar la parte afro se tomó en cuenta el primer decenio y el segundo decenio reconocido por Naciones Unidas, y la parte indígena se habló del plan 2030 y se habló del convenio 169 de la OIT. Ahí también una precisión: el convenio 169 cobija a indígenas y tribales, de manera tal que como Costa Rica ya tiene un decreto de tribalidad, estaría también eso aplicando para la parte de afrodescendencia. Luego de esto, bueno, muy impactada con los datos que nos han compartido hoy, los datos duros, ¿verdad? Porque ante datos no hay nada más, hay que sumar. Nosotros desde AfroLeaders, junto con otras dos organizaciones hermanas, le contaba a doña Rita que organizamos un debate provincial que nos dejó ver un poco de esto que ustedes ya hoy trajeron con datos duros. Lástima no nos juntamos antes para saber a lo que íbamos, pero fue muy claro. El debate ya es público, está por ahí en nuestra página para los que quieran verlo como un espacio de estudio. Llama la atención también que en cuanto al tema de desarrollo, cultura y social, seguimos los afro más apuntalados ante la parte cultural y social y no de desarrollo, que como comunidad también lo podemos ver. En cambio, a la parte indígena entendí más desde lo social y desde desarrollo. Entonces ahí se entiende la puesta de presupuesto, ¿verdad?, en ese tema. Y ahí se entiende por qué los partidos políticos abordaron más esa temática y no la nuestra. Tal vez para no acaparar la palabra, esto fue algo de lo que más me impresionó, cómo se ignora la Agenda Nacional de Afrodescendientes, que es una agenda que venimos manejando en los colectivos desde hace ya bastante tiempo, cómo se ignora el tema de racismo y discriminación, a pesar de que Costa Rica está suscrita a la Declaración y Programa de Acción de Durban, que este año se conmemoran los 25 años, un cuarto de siglo, ¿verdad?, donde no hemos podido avanzar, y la clase política, como bien lo acaba de decir Priscila, no construye con la comunidad afrodescendiente. Es que cuando yo digo, es que ya ahora yo me represento, gracias por el tiempo que nos representaron, pero las nuevas generaciones de afrodescendientes que nos hemos formado en casas de estudio como esta, en otras casas de estudio para alcanzar esa profesionalización, quiere tener el espacio en la mesa.
Y en eso debo felicitar a la compañera Priscila, quien siempre ha empujado, es que para poder tener el espacio hay que sentarse ahí con los políticos, aunque usted le toque en la silla de atrás, ¿verdad? Aunque le toque de la fiesta la comida, todavía no el baile, porque a veces se puede sentar, pero no se puede parar a disfrutar todavía, porque sí tienes el espacio en la foto, pero no a la hora de la creación de la política pública. Y bueno, una diferencia conceptual pero importante, como estamos refiriéndonos todavía a población afrodescendiente y pueblos indígenas. Eso nos habla de que todavía no tenemos ese reconocimiento, ni siquiera internacional, como pueblos indígenas. Esto ya se está discutiendo en el grupo intergubernamental de Naciones Unidas. De hecho, ahora, en los primeros días de febrero, se sigue la discusión de la Declaración de Pueblos Afrodescendientes del Mundo, y en el seno de la OEA, en junio de este año, también hay una declaración donde estamos empujando poder tener esa sombrilla como pueblos y poder tener esa fuerza de movernos como pueblos para no ser más invisibilizados en la política nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Keira Richards, yo soy representante del Centro Mujeres Afro y también representante de la Red de Juventudes Afrocostarricenses REDJA. Y yo sí tenía una pregunta. Bueno, primero también agradecer a la cátedra y agradecer a Priscila por las palabras. Bueno, a mí me gustaría saber cómo se explica que pese a la existencia de que ya existen leyes afirmativas en Costa Rica, ¿verdad? Hoy actualmente vivimos un retroceso en lo que son las políticas públicas e inclusive en esta misma ley, y que también como para la población afrodescendiente y que la lucha contra el racismo siga recayendo, siempre se recae, ¿verdad?, toda esta lucha en lo que es la sociedad civil, obligando a las organizaciones afrodescendientes a sostener una responsabilidad que también debería de poder asumir el Estado. Muchas gracias. Pasamos a la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Keira. Lo primero que tengo que decir es que lastimosamente la ley de acciones afirmativas aún no está reglamentada, entonces es prácticamente como que si no estuviera en vigencia. De esos 10 años que tiene la ley, ya llevamos 4 y ha sido pues una pérdida de tiempo, porque entonces significa que quedan 6 años. Hasta el momento pues el gobierno ha tenido como la intención de poder avanzar en términos de alguna reglamentación normativa, pero realmente ha sido insuficiente los esfuerzos, si se podría decir así, que se han hecho, ¿verdad? Porque ya este gobierno sale y aún la ley sigue sin reglamentación, entonces realmente no puede entrar en el ejercicio que debería, y por eso es que entonces finalmente las instituciones del Estado no pueden hacer esa contratación de personas como acción afirmativa que está vinculado a la ley. Eso por el lado de la ley de acciones afirmativas. Lo otro que mencionabas, Keira, era la segunda parte de la pregunta. En un cambio electoral, lo primero es que yo esperaría que realmente sí haya una persona comisionada presidencial para asuntos de la afrodescendencia, porque realmente eso cambia muchísimo el escenario político y la manera en la que se puede incidir a nivel de las instituciones, porque desde sociedad civil podemos estar empujando al gobierno, mandando notas, estando ahí afuera de casa presidencial, pegando gritos, etcétera, ¿verdad? Pero necesitamos a las personas adentro para poder construir política pública también. O sea, es insuficiente únicamente empujar desde afuera, necesitamos también que las personas estén adentro construyendo política pública, porque entonces pasamos a ser únicamente personas sujetas a consulta, pero necesitamos ser personas sujetas a
construcción, o sea, de todo el ámbito, que no se quede únicamente, como tal dicen los planes de gobierno, mencionarnos, o sea, sino que realmente tenga más un enfoque transversal de toda la política que se construye con nosotros, la población afrodescendiente, desde mi punto de vista. Sobre esa pregunta también yo quería aportar otra pregunta que yo creo que es válido hacerse ahora. Yo creo que es importante, como se decía, preguntarse cómo se construye la política partidaria, no solo la política del Estado, ¿verdad? Lo que nos muestra esto, y que Priscila planteaba, es que hay un vaciamiento del contacto con las comunidades en la construcción de la política partidaria. Debería ser un consenso, ¿verdad? Si el Estado ya reconoce la pluriculturalidad, la plurietnicidad, la multiculturalidad, etcétera, entonces debería ser obligatorio que todos los partidos políticos construyan una política con diferentes comunidades, aunque sean con diferentes perspectivas ideológicas, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse también cómo se construye la política partidaria, no solo cómo se construyen las políticas en el Estado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiene que ver con el consenso. Con la reforma del artículo, yo creo que muchas personas pensaban que ya la inclusión étnica era un consenso de todos los actores políticos del país, ¿verdad? Pero lo que nos muestra el estudio es que no, ¿verdad? Eso yo creo que es alarmante también en términos democráticos. Sí, y yo también quisiera mencionar que es importante hablar de la institucionalidad pública, ¿verdad? Y estas trabas que tienen a la aprobación de leyes sin reglamento y a la aprobación de leyes que propiamente rápidamente se desgastan, ¿verdad? Y que necesitan una revisión particular incorporando a todas las personas involucradas, además de cómo estamos en procesos de políticas públicas que se construyen pero no tienen mecanismos de monitoreo, de seguimiento, de evaluación, no existe presupuesto, entonces también hay cuestiones estructurales, ¿verdad?, que impiden el ejercicio pleno y el reconocimiento pleno y la formulación y sobre todo la ejecución en el mediano largo plazo de políticas públicas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tenemos dos. Gracias. Es una pregunta un poco difícil, supongo. Pero ese es el segundo, y los felicito, el segundo informe que se presenta. Ya habían hecho una evaluación primera y me parece que hay que subrayarlo y ojalá se continúe. Y la pregunta es, ¿ven algún avance? ¿Logramos avanzar como la formulación política a través de los programas, sabiendo claramente su observación de que son partidos políticos? ¿Lograron dar un salto cualitativo o todavía nos seguimos manteniendo como un paso adelante y dos pasos atrás? Como que avanzamos un poco, pero hay que volver a empezar. A veces uno tiene la sensación de que el ciclo vuelve. Hemos avanzado un poco, pero que hay que de nuevo estar en ese ciclo. ¿Ven algo con respecto al informe pasado que tuvieron la oportunidad de hacer? Yo tengo dos preguntas. La primera es, no estoy familiarizado con este concepto de reconocimiento tribal africano o afrodescendiente. No, si me pudieran como decir qué es o decirme dónde me puedo informar. Esa es la primera. Y para entender más por qué es tan importante, ¿verdad?, este reconocimiento. Y la segunda es, ¿qué pueden hacer los partidos políticos para atraer esos liderazgos afrodescendientes? Yo andaba en un cierre de campaña el fin de semana pasado y había, si acaso, 2 personas afrodescendientes. O bueno, yo sé que es diversa la población afrodescendiente en cómo se ve, pero también en candidaturas, no sé de... También soy como nuevo en ese partido, pero quisiera saber cómo puede el partido, cuáles han sido como estrategias exitosas en atraer a esos liderazgos afrodescendientes a involucrarse en política. Y ya. Sí, tal vez para responder la primera pregunta sobre el cambio, bueno, y recordando que pueden consultar el análisis pasado en la propia página de la cátedra.
vamos a ver, en términos globales, siento que no hay un avance, ¿verdad? Pero en términos más específicos, sí hay un nuevo uso de conceptos específicos en algunos planes de gobiernos. Por ejemplo, hay un reconocimiento o se emplea el concepto de desigualdades étnico-raciales. Eso no estaba en los planes de el proceso anterior, ¿verdad? Del 2022. Si hay un reconocimiento de desigualdades étnico-raciales o una conexión entre desigualdad y condición étnico-racial, que eso sí es un avance importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso permite reconocer racismo estructural y racismo institucional. No solo el racismo como un acto aislado o un acto, ¿verdad?, específico que tiene que ser castigado, sino también cómo la sociedad va reconstruyendo esos patrones. Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay un cambio dentro de los limitados planes que lo mencionan en términos de la conceptualización. También, como vimos, hay la inclusión en un plan específico de derechos territoriales en torno a pueblos tribales, ¿verdad? O sea que la discusión permeó un partido específico. Entonces yo creo que si hay un limitado avance en esos términos, ¿verdad? Luego, tal vez para aportar un poco, tal vez Priscila puede responder un poco a las últimas dos preguntas, pero para aportar un poco, tenemos que recordar que el instrumento de acciones afirmativas tiene que ver con el Estado, pero también se debería de pensar dentro de los partidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atraer personas es formar cuadros, etcétera, y pensar en formas de participación política escalonada en donde haya presencia afrodescendiente, ojalá presencia indígena, y eso se llama acciones afirmativas, ¿verdad? Dedicar cupos específicos a esta formación o a formas de liderazgo regionales, ya ahí cada partido lo decidirá, pero eso es un instrumento, ¿verdad?, que se ha explorado en diferentes contextos, no solo en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, ¿verdad? Ya se experimentan con estos instrumentos y han tenido positivos resultados, ¿verdad? No sé, en Brasil, por ejemplo, ya en el sistema de justicia que se ha estudiado mucho y tiene que ver con la violencia hacia la población afrodescendiente, ¿verdad? Ya se han dado resultados. ¿Por qué? Porque ahora hay jueces afrodescendientes. ¿Me explico? Entonces se rompe el círculo del racismo estructural, del racismo institucional, ¿verdad? Y eso fortalece la justicia y el acceso a derechos democráticos en ese caso. Entonces habría que, para aportar un poco, pensar en esa línea. Y con respecto al tema de los pueblos tribales que consultabas, vamos a ver, el término de pueblos tribales viene del convenio 169 de la OIT, donde hay una serie de elementos que identifican a un pueblo tribal como pueblo tribal. Entre ellos es el primero, la autoidentificación, y eso ya hubo acá en Costa Rica, hubo un proceso de autoidentificación de la población afrodescendiente como pueblo tribal. Y luego hay una serie de características culturales, demográficas, ligadas a una pertenencia a territorio. Entonces digamos que esas podrían ser, hay muchísimas más, ¿verdad? Pero esas podrían ser como tal vez las tres principales en las cuales se puede constatar un pueblo como pueblo tribal, ¿verdad? Y precisamente esto es, o sea, esto no está inventado en Costa Rica, ¿verdad? Esto viene a un convenio internacional de la OIT, ¿verdad? El convenio 169. Eso por ese lado, si te queda claro. Y lo otro que consultabas en términos de cómo podría la población afrodescendiente sentirse que quiera ser como involucrada en la parte política, yo sí creo que parte de que esto mismo, hablábamos de que los planes de gobierno están construidos sin la población afrodescendiente. En el momento en que los partidos, independientemente, como lo decía Guillermo, de su ideología política, se acercan a la población afrodescendiente para integrarles dentro de sus propuestas, dentro de su trabajo territorial, yo estoy segura que ahí la población afrodescendiente va a querer ser parte de los partidos políticos
no meramente como sujetos utilitarios, sino como personas que realmente quieren contribuir a las políticas partidarias. Entonces, yo creería que parte de ahí, ¿verdad? O sea, de ese acercamiento de los partidos a la población afrodescendiente para construir, o sea, fuera de mercantilizar, ¿verdad?, a las personas como tales en términos únicamente culturales, sino de construir partido desde una perspectiva afrodescendiente también, o sea, quitándonos este pensamiento de que todo tiene que ser también centralizado desde las personas que fundaron el partido, sino también teniendo ese acercamiento con las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Solo para recordar una cosa, tal vez ahora que estamos en la reflexión democrática, vale la pena recordar que sin la agencia de Alex Curling en la Asamblea Legislativa no tendríamos una ciudadanía universal, ¿verdad? Eso no solo tiene que ver con la población afrodescendiente, claro que tiene que ver directamente, pero si no, no tendríamos una ciudadanía universal en un sistema democrático, ¿verdad? Entonces yo creo que eso hay que recordarlo, beneficia al conjunto de la democracia y la participación política. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios más y cerramos. Okay. Bueno, yo quiero terminar esto positivamente porque, ¿verdad?, ante un panorama tan sombrío, ya con los datos duros, quisiera darle una nota final en lo positivo. Me llevo eso, me encantó lo que dijo el doctor de meter las acciones afirmativas en los partidos. Yo creo que esa es la visión correcta. También felicito a las casas de estudio como esta universidad que nos ha abierto el espacio Afrolíderes mediante AfroUCR, donde el año pasado pudimos poner la bandera panafricana en varias de las cátedras de acá, de la universidad, en varios espacios. Y yo creo que eso, ¿verdad? Ver que hay presencia de otras personas que se ven diferentes, ¿verdad?, al grueso de la población, yo creo que ese es un primer paso. Que los chicos nuestros que se encuentran en este momento tan importante de su vida estudiando en esta alma mater, puedan integrarse inclusive en procesos políticos universitarios, ¿verdad?, donde puedan visibilizarse y puedan dar esos primeros pasos. Contarles que felizmente desde la Red de Abogados Afrodescendientes estamos haciendo una auditoría ciudadana de la Ley de Acciones Afirmativas, Ley 10.120, que por supuesto podríamos coordinar para que este sea un espacio donde presentemos los hallazgos. Ya ese estudio lleva poco más de un año de ida y vuelta, ¿verdad?, a consultas a instituciones del Estado, a ver cómo estamos, porque como bien han dicho, han pasado casi 4 años y son más de 1000 días, como tal vez me han escuchado en otros espacios, y no se vale decir que porque no hay un reglamento está en incumplimiento el Estado costarricense, porque igual nos están rebajando los años. No es que a partir de que tengan el reglamento nos van a decir, ahora sí, son 10 años, que sería lo correcto. Pero reunidos con la vicepresidenta de la Corte, justo la semana pasada, nos decía, ¿por qué esto tiene un plazo de 10 años? Es que el tiempo está corriendo. Le digo, sí, el tiempo apremia, y es por eso que estamos en este ejercicio. Y no quiero dejar de lado del informe que me llamó mucho el tema de acceso a la justicia, que ustedes lo visibilizaron muy bien, porque actualmente, por ejemplo, para población afrodescendiente, tenemos todavía carencia de traductores al inglés criollo, tenemos carencia todavía de formación seria y responsable para jueces, fiscales y defensores públicos en materia no solo de derechos humanos como un cúmulo, sino de poblaciones afrodescendientes. Inclusive hemos propuesto la metodología RAC, de resolución alterna de conflicto en territorio, como actualmente se hace con los territorios indígenas, y debo decir que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, por acercar mucho de lo que se ha hecho en acceso a la justicia con población indígena a poblaciones afrodescendientes. Y de esa forma trato de cerrar positivamente este espacio. Nuevamente felicitarlos a los investigadores, a la comentarista, a la cátedra, por darnos este espacio. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Felipe Calderón Cook, yo soy investigador del Instituto Afrolíderes en Tecnología y miembro del Comité de Jóvenes del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas en representación de Costa Rica como líder regional.
Y bueno, desde el comité para nosotros los procesos electorales, particularmente en América Latina, son un foco de nuestra atención. Entonces, rescato lo que ustedes decían, que si digamos la exclusión o el tratamiento marginal de la variable afrodescendiente en los planes de gobierno obedece a una matriz multifactorial de razones, ¿verdad? Donde cruzan motivos políticos, diplomáticos, institucionales. Entonces yo quiero preguntar si ustedes hicieron esto en el análisis, y no abro la puerta para que se haga en el futuro, ¿verdad? Si pudieron identificar a qué factores obedece la ausencia de la variable afrodescendiente en los planes de gobierno, y no me refiero en términos de cálculo político, ¿verdad? Porque entonces podríamos caer en juicios de valor, sino en términos de conclusiones a las que podemos llegar tomando como insumos el material que los partidos, por ejemplo, brindan al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, estamos hablando de que no está la variable afrodescendiente porque se considera que no hay un retorno electoral. Entonces podríamos decir cuántas son las personas de afrodescendientes que van a votar, y es por esto que como son tan poquitas, entonces no está siendo tomado en cuenta, o si esto obedece a la composición de la fórmula de los equipos programáticos, es decir, la cantidad de personas afrodescendientes en la fórmula electoral de los partidos, o si obedece a la representación de personas afro en estructuras partidarias permanentes, o si esto obedece al uso de datos desagregados que tienen los partidos y cuáles son, ¿verdad? Entonces, saber si esto pasa y sin abrir la puerta que podamos entenderlo la próxima vez. Sí, lo que vos propones es un estudio que hay que hacer, ¿verdad? Este es solo una exploración de planes, pero sin duda hay que hacer ese estudio. Ahí yo recordaría también que estamos en números rojos en términos de representación estadística afrodescendiente, ¿verdad? Porque tuvimos un gran retroceso con el último censo, ¿verdad? Donde hasta el momento, no sé si alguien conoce, no tenemos datos de datos étnicos sobre población, ¿verdad? Que era una de las promesas de ese censo. Y también, yo no sé si alguien tiene información, pero había la promesa de un estudio específico de poblaciones afrodescendientes en el INEC. Eso no se realizó. Entonces ahí también hay que construir investigación, pero yo sí diría que tenemos un amplio retroceso y hay que volver a empezar a excavar en términos o a construir en términos estadísticos y en los términos que vos planteaste, que merecería una investigación por sí misma. Gracias. Yo quisiera rescatar a propósito de su pregunta tan iluminadora, que hay un factor también, y es la participación. Tenemos que participar, y no solo participar en la denuncia, sino en la construcción. Participar en, como bien lo mencionaba, quedarse a veces horas sentado afuera en una banca esperando, pero ser recibido y llevar datos. No solo la denuncia, que es muy importante, pero llevar datos, comprometernos a construir datos. No solo esperar los que lleguen de parte de una instancia política, sino empezar a construir nuestros datos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad, es experto en algo chiquitito, en cuidar plantas o en lo que sea. Y desde ese rinconcito, todos tenemos la posibilidad de dar nuestro grano de arena. Y participar en los partidos políticos, que ha habido un descenso de participación ciudadana en general, no solo de términos de población afrodescendiente. ¿Cómo está la participación de las mujeres? Ha habido un desencanto, sí, pero ¿por qué no entonces formulamos nuevas formas de participación? Y yo creo que con nosotros más involucrados, todos como ciudadanos, podríamos construir una sociedad más inclusiva y más justa. Buenos días, mi nombre es Tamika Lewis, soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y también soy miembro de Ubuntu CR, que es la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de la Universidad de Costa Rica, que nace desde nosotros, de los estudiantes afro de la U. Y como con esta conversación de la necesidad de que los jóvenes o las personas afro nos involucremos, queremos ponernos en disposición de la cátedra, a trabajar en el futuro. Y muchas gracias por este espacio y esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, y con esas palabras damos concluida la actividad. Nuevamente desde la cátedra queremos agradecer a las personas investigadoras, a Priscilla Scott,
a todos y todas por acompañarnos, y también queremos agradecer nuevamente al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, al Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y al Instituto de Investigaciones Sociales por el apoyo que nos dieron en la elaboración de este informe. Muy buenos días todavía y que tengan un lindo fin de semana y a votar el domingo.